progress. Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Por ahí el día de ayer no tuvimos sesión, me comentaron o bueno, me dijeron que al parecer habían ido por sus credenciales, pero pues no me avisaron con tiempo, ¿vale? Así que les había comentado a sus compañeros que el tema se iba a dar por visto y el día de hoy íbamos a hacer examen, ¿vale? Entonces, recuerden, todos los exámenes son a cámara abierta, entonces por favor enciendan sus cámaras, ¿vale? Y vayan sacando una hojita y ahí en una hojita van anotando las preguntas, ¿vale? Si les avisaron ahí sus compañeros, Pero, Jacqueline, si les avisaron. ¿el examen de Sí, Consuelo. No sé si les avisó su compañera Jacqueline, su compañera Virginia. Sí, sí nos dijeron que iba a haber examen. Pero no sé qué. Ok. Muy bien, perfecto. Oiga, mi cámara no sirve de nuevo. Voy a entrar y salir. Ok, está bien, no te preocupes, Consuelo. Vamos a esperar a su compañera Consuelo y ya ahorita que se conecten sus demás compañeros. Y ya les voy dando la parte de las preguntas. Muy bien, perfecto. Vale, aún hacen falta algunos de sus compañeros, pero bueno, está bien, no hay ningún problema. Profesor, disculpe, acabo de entrar. No sé si dio indicación de algo. Es que apenas entré. Ok, José Alberto, sí, les había comentado ayer a sus compañeros que el día de hoy pues íbamos a hacer examen, ya que el día de ayer pues habían faltado y no me habían avisado con tiempo, ¿vale? Entonces, como recuerden, todos los exámenes pues son a cámara abierta, por eso sus compañeros estaban encendiendo las cámaras, ¿vale? Entonces, era la única indicación que les había dado hasta el momento, José Alberto. Ok. Conecto mi cámara, es que no la tengo conectada. Ok, está bien, no hay ningún problema. Ok, bueno, ya la mayoría casi lo tiene, ¿listo? Y entonces va la primera pregunta, ¿ok? ¿Vale? La primera pregunta sería, ¿qué sintieron cuando les dije que era examen sorpresa? Es broma, chicos. Solo por favor avísenme con tiempo, ¿ok? Cuando vayan o tengan algún suceso como el día de ayer, ¿vale? Solo avísenme por favor con un poquito más de tiempo, porque igual luego ando en alguna sesión o algo y no lo puedo revisar, ¿vale? Entonces ya, relájense, no lloren. Me encantó ver sus caras de sufrimiento, ¿vale? Entonces pueden apagar su cámara, no hay ningún problema. Y bueno, así ya empezamos un poquito relajados también nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar
Como les había comentado, se les bajó la presión. ¿Cuál relajado? No, 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 ¿cómo creen? Vamos todos por un chocolate, ¿no? Para que se nos suba un poquito el azúcar, Consuelo. Como les había preguntado yo el día martes que empezamos a ver, recuerden la parte del análisis de circuitos, pero en corriente alterna, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de corriente alterna, recuerden que básicamente nosotros vamos a trabajar con algo que se llaman fasores, ¿vale? Entonces, la parte de los fasores en sí es básicamente trabajar todo no en función del tiempo, sino en función de la frecuencia. Pero para que nosotros aprendamos a realizar esos elementos, es importante el manejo de los números complejos. ¿Por qué? Porque en realidad un fasor no es otra cosa más que la composición de lo que nosotros conocemos como un número complejo. Eso es realmente un fasor. ¿Por qué? Porque esto surge del hecho de que nosotros, recuerden, tenemos por ahí a lo mejor una onda senoidal que está en función de omega t más alguna fase, ¿vale? Entonces recuerden que puede ser una señal de tensión y tenemos una amplitud y nuestra onda senoidal. Incluso también hablamos nosotros un poquito o dijimos el hecho de que un seno también lo podemos representar como un coseno, ¿no? Nada más por el de fase que tienen. Entonces, esto es exactamente lo mismo a representarlo con una función coseno más un phi, que ya se tiene la fase, más los 90 grados que hay de desfasamiento entre una señal seno y una señal de coseno, ¿no? Entonces, básicamente, en este caso son los elementos que nosotros estábamos mencionando. Entonces, estos dos elementos a veces es mejor verlo a partir del número de Euler, ¿vale? Donde nosotros tenemos E a la J omega T, ¿vale? Pero en este momento surge precisamente el hecho de que se generan los números imaginarios, ¿vale? La J, nosotros sabemos que para representar un número imaginario, ¿vale? Normalmente utilizamos o la letra I o la letra J, ¿vale? Y básicamente el número imaginario nosotros sabemos que viene desglosado de lo que es la raíz de -1. Esto es igual a I, o también, como les comento, depende de la literatura que ustedes consulten, la raíz de -1 lo colocan igual a J, ¿no? Normalmente son las dos letras o las dos variables que se utilizan para hacer la representación de estos números, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿qué es un número complejo? Recuerden que nosotros, dentro del cálculo, el cálculo en general se puede dividir como tal en dos elementos. Uno, que sería cálculo de una variable real, ¿vale? Y también tenemos cálculo de lo que se conoce como la variable compleja, ¿vale? En realidad, la parte de una variable compleja no es otra cosa más que la composición de un número, lo vamos a poner así como una n, ¿vale? Que tiene una parte real más una parte imaginaria. A eso es a lo que nosotros le nombramos, o es a lo que normalmente se le nombra como número complejo. Entonces, en ese sentido, de hecho, muchas veces se representa con la letra Z, ¿no? Entonces, realmente Z es igual a un elemento que tiene parte de los reales y también tiene parte de los imaginarios. Muchas veces se representa de esta manera en cuestión de la nomenclatura matemática, ¿vale? ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Todo bien? Bueno, después del susto, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe, creo que sí. profe. Ok, perfecto. Vale. Entonces, normalmente lo que ocurre es que cuando se representan estos valores, digamos ya en un ejemplo de algún número complejo, por ejemplo un z, que tengamos, no sé, aquí un 3 más 2, ¿vale? Para representarlo realmente como un número complejo, lo que se hace es que se coloca la parte de la letra, en este caso J, o la letra I, para hacer precisamente ese señalamiento de que nosotros estamos trabajando con un valor que sea complejo, es decir, que tiene una parte real y una parte imaginaria.
Entonces, el hecho de que tenga una parte real y una parte imaginaria, ya en función de aplicaciones, esto significa básicamente que va a tener una amplitud y va a tener una fase. Básicamente, la parte de la fase está dado precisamente por la parte imaginaria del número, mientras que la amplitud generalmente está relacionada siempre a la parte real de un número complejo, ¿vale? Entonces, en el caso que nosotros vamos a estar analizando, precisamente, nosotros sabemos que la amplitud puede ser nuestra variable de tensión, que normalmente se pone como Vm, o puede ser nuestra variable de corriente, ¿vale? Entonces, esos son los elementos que nosotros vamos a estar manejando, y para manejarlo nosotros necesitamos conocer un poquito la parte de estos elementos, hacer algunas operaciones con los valores. Ahora, esta forma de representación, vamos a ponerlo aquí como una ecuación 1, ¿vale? Y entonces vamos a decir que en 1, ¿vale? Se le llama que es una, bueno, vamos a ponerle, se le llama que es fórmula rectangular, ¿vale? ¿Por qué se le llama forma rectangular? Si ustedes recordarán también, algo de lo que nosotros estuvimos viendo, estuvimos hablando, en realidad es el hecho de que nosotros podemos representar nuestros números complejos dentro de un plano cartesiano, donde el eje horizontal siempre hace referencia a la parte real y el eje vertical, ¿vale? Hace referencia a la parte imaginaria de nuestros números complejos. Normalmente lo que nosotros tenemos, ¿vale? O como siempre trabajamos es nuestro eje X y esto nuestro eje Y, ¿no? Pero dentro de la representación de los números, en realidad, pues nosotros lo que tenemos básicamente es en el eje de los reales, ¿vale? Todo nuestro elemento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos representar esta Z que es 3 más J2, entonces lo que nosotros tendríamos básicamente sería en el plano, ¿vale? Sería aquí el valor de 3, ¿vale? Y acá en el valor de J, digamos que a veces lo llegan a poner como J o como I también, ¿no? Tendríamos aquí nuestro elemento. Entonces, básicamente el punto que nosotros estamos encontrando es este elemento de aquí. Este sería en realidad nuestro valor de Z, que es un elemento de 3 más J2. Pero si nosotros lo ponemos desde el origen, lo que se hace es que se traza un vector, ¿vale? Y ese vector, entonces, cuando ustedes vieron sus clases, por ejemplo, de física, cuando trabajaron con los vectores, esos elementos también se pueden relacionar en función a lo que se conocen las componentes, que es básicamente lo que nos da la forma rectangular directa de los elementos, pero más que nada sería la representación por componentes, ¿vale? Y en una representación por componentes, lo único que nosotros hacemos, si ustedes recordarán cuando tenían un vector, por ejemplo, ustedes tenían aquí un vector V y aquí tenían su eje X, acá su eje Y, básicamente lo que hacían era lo que se conoce como la proyección del vector en X y la proyección del vector en Y. Entonces, ocurre exactamente lo mismo para esta parte. Nosotros vamos a hacer una proyección de nuestro elemento o de nuestro número complejo Z hacia nuestro eje imaginario y hacia nuestro eje de la parte real, ¿vale? Entonces, para hacer precisamente esos elementos, lo único que nosotros tenemos que hacer o tenemos que considerar básicamente es primero obtener la magnitud de estos elementos, ¿vale? Entonces, la magnitud de ese elemento o de ese número Z estaría relacionado básicamente con la parte de la suma de cada uno de estos elementos elevado al cuadrado, es decir, nuestra parte real al cuadrado más nuestra parte imaginaria al cuadrado, ¿vale? Entonces, en el caso particular de nosotros tendríamos aquí la raíz
de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿vale? Entonces, en este caso tendríamos 9 más 4, ¿no? Este sería el valor de nuestra magnitud, ¿vale? Entonces, básicamente, cuando ustedes tienen ya la magnitud, ahora sí pueden representarlo por componentes y esas componentes están en función de la parte del ángulo que se forma entre el eje, ¿vale? Y el vector que ustedes tienen. Recuerden que normalmente los ángulos, ¿vale? De hecho, hasta en el transportador, cuando ustedes lo ven, se puede observar, siempre se van a medir desde la recta horizontal hacia un sentido inverso a las manecillas del reloj, ¿vale? Aquí empiezan los 0 grados y a partir de ahí empezamos hasta los 90, 180, ¿vale? 270 grados. Esos son los elementos que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué es importante esa parte o esa abertura? Porque en realidad este ángulo que se forma, ¿vale? En realidad para nosotros va a ser la fase que existe entre los elementos o los componentes. Y nosotros ya habíamos hablado un poquito, recordarán, cómo calculamos las componentes. Si yo quiero obtener este elemento de aquí, de mi parte real, ¿vale? Esta componente, la componente real, ¿cómo la obtengo? ¿Se acuerdan? Bueno, antes de continuar, necesitan un tiempo para copiar la información. ¿Vale? Si quieren, les doy unos minutos para que vayan copiando la información y ahorita continuamos, ¿vale? Igual si van necesitando algún tiempo, ustedes avísenme para no continuar mientras ustedes están copiando la información. Y aprovechando, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Yo no, profe. ¿Ok? Bien, ¿podemos continuar? No, profe, espere un minuto. Ok, un minuto más, entonces. Profesor, ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Perdón, Josué. sí, en donde dice en uno de... Es que ahí no lo entiendo, profesor. Casi a la mitad, abajo de donde dice B, M y M. Ok. Vale, en esta parte, bueno, lo que dice nada más es que en la ecuación 1, ¿vale? A este se le llama forma rectangular, ¿vale? Ah, ok. Sí, gracias. No, de que, al contrario.
Pero básicamente se le llama forma rectangular por el hecho de que se generan sus componentes a partir de un triángulo rectángulo, ¿vale? No olviden esa parte. Básicamente, y eso si quieren se los anoto acá, nosotros tenemos tres representaciones de los números complejos. Una que sería por la parte de la forma rectangular. La otra es la forma polar y la otra es por su representación en Euler. ¿Vale? Esas son las tres formas en las cuales nosotros podemos representar un número complejo. ¿Puedo bajar un poco la pantalla? Sí, profesor. Ok, perfecto, ¿vale? Lo dejamos ahí, a esa altura, para que sigan todavía revisando la información, ¿vale? Entonces, recuerden, si nosotros tomamos nada más de este gráfico que tenemos aquí a la derecha, la parte de nuestro triángulo, ¿vale? Lo voy a dibujar acá al centro para que se pueda ver un poquito mejor, ¿vale? Imaginen que ustedes tienen este triángulo, bueno, un poquito más derecho. Aquí se forma un ángulo entre estos dos elementos. Este es nuestro número Z, pero en realidad esta sería nuestra componente imaginaria y este sería nuestra componente real, ¿vale? Entonces, en este caso, si nosotros queremos calcular cada uno de estos elementos, recuerden que por Pitágoras todo está relacionado a partir del ángulo que se forma. Nosotros podemos calcular la parte del seno del ángulo, ¿vale? Y el seno del ángulo, ¿a qué es igual? Habíamos dicho. Cateto opuesto sobre Cateto opuesto sobre tangente. Ok. Cateto Hipotenusa, puesto sobre hipotenusa, ¿vale? Muy bien. La parte del coseno, recuerden que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y también conocemos la parte de la tangente de nuestro ángulo, que es igual a la parte del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Esos son los elementos que nosotros conocemos o lo que nosotros normalmente hemos visto desde nuestras clases de geometría y trigonometría, ¿no? Entonces, esos elementos a nosotros nos sirven para calcular las componentes de nuestros números complejos. Entonces, la parte real, básicamente, ¿vale? Si nosotros sustituimos aquí cada uno de los elementos, nosotros podemos decir que la parte del coseno de ese ángulo teta está en función al cateto adyacente, que en realidad es mi parte real, ¿vale? Sobre la hipotenusa, que en este caso sería mi valor o mi vector completo, es decir, el valor de z. Pero recuerden que ese z nosotros en realidad aquí lo tendríamos como una magnitud, ¿vale? Entonces tendríamos el valor de dicha magnitud y por lo tanto la parte real estaría relacionado con el número en su magnitud por el coseno del ángulo. Mismo caso para la parte imaginaria, solo que aquí me conviene utilizar la parte del valor del seno, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la misma relación, sería que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería la parte imaginaria, sobre la magnitud de mi número, ¿no? Entonces tendríamos que la parte imaginaria, que a veces también se le coloca como IM en realidad, en lugar de ese como 2 romano, ¿vale? Sería la magnitud por el seno del ángulo. Eso quiere decir que por componentes nosotros podemos representar siempre una parte real como la magnitud que nosotros tengamos de nuestro valor o de nuestro elemento, ¿vale? Por el coseno del ángulo que se esté formando, o tenemos nuestra parte imaginaria que igual es la magnitud por la parte del seno del ángulo que se esté formando, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros
podemos utilizar estas formas. Con las que más vamos a trabajar nosotros en circuitos es con la forma rectangular y la forma polar. En la forma polar, ¿cómo se representa? Bueno, en la forma polar, lo que nosotros representamos, bueno, aquí vamos a poner que este elemento de aquí, ¿vale? Lo voy a poner, si quieren, en un cuadro en color rojo. Esta es la parte de la forma rectangular, pero por sus componentes, ¿vale? Entonces, nuestra forma polar, en realidad, lo único que nosotros representamos es todo este número, pero en función a la magnitud y a la fase del número, ¿vale? Entonces, esta es la forma en cómo también nosotros podemos representar nuestros elementos. Y si ustedes recordarán la presentación que vimos el día martes, nosotros podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿vale? Pero la parte de las sumas, normalmente, bueno, suma y resta, siempre va a ser más sencillo trabajarlo en una forma rectangular, ¿vale? Mientras que la parte de la multiplicación y la división de números complejos, a veces es más sencillo utilizarlo en la forma polar, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? ¿Necesitan un tiempo? Sí, profe. Ustedes me avisan para continuar, por favor, para que comencemos a hacer algunos ejercicios con este tipo de elementos. Siempre es importante que ustedes distingan cada uno de los elementos o de los puntos esenciales que se tienen en cada uno de los elementos que se están trabajando, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Identificar dónde está la magnitud, dónde va la parte de la fase, ¿vale? El ángulo que se forma y demás. Yo ya terminé de copiar, profe. Ok, muy bien. Perfecto, entonces voy a moverla un poquito. Lo voy a dejar ahí, ¿vale? De todas maneras, si alguien necesita, al final puedo regresar en algún punto para que terminen de copiar si aún les faltó, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido, un ejemplo práctico. Imaginen que ustedes tienen dos números expresados en su forma polar, ¿vale? Imaginen que tienen un número A que es igual a 40 con una fase
de 50 grados. Y tienen un número B que es igual a 20 con una fase de menos 30 grados. Ahora, antes de que continuemos, ¿qué significa que tengamos un ángulo negativo? Simplemente significa, recuerden que les comenté, los ángulos se miden en esta dirección. Este es el ángulo θ, ¿vale? Hacia acá o en ese sentido, el ángulo es positivo. Si yo empiezo a medir el ángulo en este sentido, es decir, en el sentido horario, el ángulo tiene un signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que ese menos 30 grados en realidad es como si nosotros tuviésemos un ángulo de 330 grados, ¿vale? Pero nada más depende de cómo es que se haga la medición del ángulo. A veces es más sencillo el que lo hagamos de una manera, a veces será más sencillo que lo representemos de otra forma, ¿vale? Pero aquí lo importante es que nosotros sepamos identificar esos cambios, ¿vale? Cuándo es positivo, cuándo es negativo, o mejor dicho, por qué se le asigna un signo positivo o por qué se le asigna un signo negativo, ¿vale? Entonces, de lo que nosotros hemos visto hasta el momento, ¿vale? Recuerden que también hablamos de otro punto muy importante, que es la frecuencia angular, ¿vale? Y la frecuencia angular no es nada relacionado con la parte de la fase. Normalmente esta es la parte de omega. En toda señal periódica siempre vamos a tener una frecuencia angular. Esa frecuencia angular, recuerden que es a 2pi por f. Esta es la parte de omega, o también conocido como 2pi entre t, ¿vale? Esto es cada cuánto se repite nuestra señal. Sin embargo, en una función senoidal, cuando ya tenemos una aplicación, nosotros vamos a tener una función que depende del tiempo, es decir, si se dan cuenta aquí directamente influye la parte temporal. Entonces, normalmente nosotros tenemos un coseno o un seno de omega por t más, y en este caso, una fase que es el valor de phi. En la forma polar, lo que normalmente se expresa en el ángulo es el valor de phi, no el valor de omega t, ¿vale? Esos elementos no se consideran o no se suelen utilizar al momento de trabajar, ¿vale? Entonces también es importante que nosotros recordemos esa cuestión. Eso quiere decir que el elemento que nosotros tenemos aquí es precisamente la magnitud y la fase. Ahora, si a nosotros nos pidieran encontrar el valor de C, que es igual a la suma de A más B, ¿vale? Cuando tenemos fases diferentes, nosotros no podemos sumar o restar los elementos de forma directa, ¿vale? A diferencia de cuando hacemos una multiplicación o cuando hacemos una división, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tengamos diferente fase, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí con diferente fase, lo que tenemos que hacer es transformar a su forma rectangular. Es por eso que es más sencillo. ¿Por qué? Porque las fases no las podemos trabajar si estas son diferentes. Si la fase fuese la misma, lo único que tendríamos que hacer es sumar las magnitudes, 40 más 20, y nos quedaría 60. Pero eso es si la fase fuese igual. ¿A qué me refiero? Que si ustedes tuviesen una A que fuese 40 con una fase de 50 grados y un B que es de 20 con una fase igual de 50, como tienen la misma fase, quiere decir que los dos están formando el mismo ángulo, ¿vale? Uno está sobre otro, entonces simplemente se hace la sumatoria de los valores. Entonces tendrían 60 con la misma fase que es de 50 grados, ¿vale? Pero en este caso no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que transformar estos elementos. ¿Cómo los transformamos? Tenemos que sacar la componente de cada uno de los datos que nosotros tenemos. Entonces tendríamos que calcular, por ejemplo, nuestra AX y nuestra AY de esos elementos o de esos números, ¿vale? Entonces,
Al hacer esto, nosotros la componente en X sería 40, que es mi magnitud, y en este caso sería por la parte del coseno del ángulo, que sería el coseno de 50 grados, mientras que para el valor de Y sería 40 por el seno de 50 grados. Y lo mismo hacemos con nuestros elementos en B, ¿vale? Nosotros tendríamos 20 que multiplica al coseno de menos 30 grados y 20 que multiplica al seno de menos 30 grados, ¿vale? Pero recuerden que en este caso, cuando nosotros sacamos las componentes, ¿vale? Si recordamos nuestra forma rectangular, nosotros tenemos una parte real más una parte imaginaria, que en realidad, en este caso, nosotros lo colocamos el valor real más J con nuestro elemento imaginario. Y en este caso, nuestro eje Y, recuerden que es el eje imaginario. Entonces, estos elementos, ¿vale? Que nosotros tenemos aquí, tanto el de AY como BY, en realidad, tendríamos que colocarlo como si fuese J que multiplica a 40 por el seno de 50 y J que multiplica al elemento de 20 por el seno de menos 30. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, ¿puedes repetirlo? ¿Qué pasó, Es que Michi? no le entendí muy bien. Ay, Por favor. disculpa, no te estoy escuchando. Michi, ¿podrías Que repetirlo? sí, Oy. puede repetirlo, J, porque no lo entendí muy bien. Ah, ok, no te preocupes, claro que sí, Michi. La parte de J, recuerden que nosotros partimos de nuestro plano cartesiano, ¿vale? En donde tenemos aquí dos elementos. Hazle cuenta que este es tu vector A y por acá tenemos el ángulo, ¿no? De 50 grados, más o menos. Y hacia acá tenemos el valor o nuestro elemento B con un ángulo de menos 30 grados. Este de aquí es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, cuando tú obtienes tus componentes, es decir, cuando descompones en cada uno de estos elementos, lo haces a partir del ángulo que se forma, el seno o el coseno, dependiendo de si es el cateto opuesto o el cateto adyacente, lo que te interesa conocer, ¿vale? Y una vez que ya obtienes eso, recuerda que el eje imaginario es el valor de J, ¿vale? Entonces, para que no haya ninguna confusión o para que se pueda representar y saber qué elementos puedo sumar con qué elementos, entonces siempre a los valores en Y nosotros colocamos una J, ¿vale? Dentro de los números complejos. No sé si queda un poquito más claro, Mitzi. Por eso sale esa J. Ah, ok, sí, ya, gracias. No, de que al contrario. ¿Vale? Entonces, por ahí, por ejemplo, ¿cuánto les da a ustedes los valores? No sé si tengan una calculadora a la mano, ahí sí me ayudan, ahora sí no traigo calculadora. ¿Cuánto les da el valor de AX y de AY? ¿Y cuánto les da la parte de BX y BY? Por favor. El de AX da 25.7. ¿Ok? Gracias. AY, ¿cuánto les da? $30.6. Ok, 30.6. Vale. BX, por favor. 17.3. Ok. Y BY. Lleno de 30. 20. Esto les da 10, Menos ¿no? 10. Bueno, sí, porque es negativo. Tienen razón. Menos 10. Vale. Muy bien. Perfecto. ¿Ok? Ya tenemos ahí los elementos. Ahora, ¿por qué hicimos eso? Porque en una forma rectangular es más sencillo sumarlo. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es la sumatoria por cada una de las componentes. Entonces, en realidad nosotros tenemos que sumar 25.7 más J
30.6, ¿vale? Que este es nuestros componentes para el número A, más nuestro número B, que sería 17.3 menos J10, ¿vale? ¿Y cómo se realiza la suma de esto? Pues simplemente es componente a componente. La parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Por eso es importante que siempre coloquen ustedes, ¿vale? Su representación, su letra J o su letra I para la parte imaginaria. Entonces, en realidad, este número C, recuerden que tenemos que tener una parte real más una parte imaginaria. Por lo tanto, nosotros podemos agrupar la parte real, que es 25.7 más 17.3 más J, que en este caso multiplica a 30.6 menos 10, ¿vale? ¿Y de cuánto les da entonces el valor de C? De 43 más 20.6 J, o J 20.6. A mí me da 43 más J 40.6. Ok, aquí recuerden, se están restando, ¿no? 30.6 menos 10, por eso como dijo su compañero, es de 20.6, ¿vale? No olviden los signos que ustedes tienen, ¿vale? Es suma algebraica, entonces hay que respetar la parte de los signos, ¿vale? ¿Queda claro ahí? Quien me decía que se sumaban. Sí. Ok, perfecto. Vale, entonces este sería el resultado de nuestro valor numérico como tal, ¿ok? Pero en este caso, ¿vale? Este es en su forma rectangular. Entonces, así como pasamos nosotros de forma polar al rectangular, podemos pasar de la forma rectangular al polar. ¿Cómo? Recuerden que nada más tendríamos que colocar nuestro número y sería el cuadrado, ¿vale? De cada una de las componentes que nosotros tenemos. 20.6 al cuadrado, 43 al cuadrado, y todo esto en raíz, ¿vale? No sé de cuánto les da en este caso. De 47.67. Ok, 47.67, ¿vale? Entonces ya tenemos la parte de la magnitud de C. Lo que nos faltaría sería la parte de la fase, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos la parte de la fase? Recuerden que la parte de la fase, como está en relación a los dos elementos que nosotros tenemos, básicamente nuestro ángulo sería a la tangente inversa o la famosa tangente menos 1, ¿de quién? De nuestra componente imaginaria entre nuestra componente real, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos tangente de la menos 1, ¿de quién? De 20.6 sobre, en este caso, 43. ¿Y de cuánto les da ese ángulo? 25.5. 25.5. Ok. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado de la suma, si nosotros lo pusiéramos acá en el plano cartesiano, en realidad, recuerden que aquí tenemos nosotros en esta parte nuestro eje real y en este nuestro eje imaginario. Eso quiere decir que nosotros lo podemos hacer un 43 hasta acá y hacia acá la parte de bueno, vamos a ponerlo más o menos acá, un valor de 20.6, ¿no? Entonces tendríamos algo más o menos así. Y este ángulo que se forma aquí básicamente es de 25.5 y la magnitud de este elemento C sería de 47.67, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Queda bien? ¿Todo claro?
Sí, profe, todo claro. ¿Podría repetirlo, perdón, Josué? Digo que sí, profesor, que todo claro. Ah, ok, perfecto. Muy bien. ¿Los demás, alguien tiene dudas? ¿O para todos está igual de claro? Está claro, profe. Perfecto. Muy bien. ¿Vale? Entonces, eh, ¿puedo bajar un Profe, poquito o...? no nos deja copiar, por favor. Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Vale? Ustedes me avisan por favor, para continuar. ¿Alguna duda, Ezequiel? Profe, no, solo si podría poner la pantalla más chica para tomarle captura a todo. Claro que sí, sin problema. Ustedes me dicen si está bien de esa manera. Ahí está, de hecho, todo el ejercicio, ¿no? Yo sé que a algunos de ustedes es más fácil una captura, a algunos preferimos copiar porque vamos analizando o vamos viendo ahí, entonces no hay ningún problema, por eso doy un poco también de tiempo o lo considero para que ustedes lo puedan ir copiando sin ningún problema, si es que se nos hace más fácil en el sentido de que voy repasando, ¿no? Y pues eso ya depende igual también de cada persona, el método que utilicemos, pero no hay ningún problema en ese sentido. Cuando ustedes me digan, permítanos un momento y pueden ustedes revisar todo, ¿no? Sin ningún problema. Quienes ya terminaron de copiar, por favor, con los mismos números A y B que tenemos, ¿cuál sería el resultado de A menos B? Igual obteniendo tanto la magnitud como la fase del número, ¿vale? Es más sencillo, ya tienen las componentes, lo único que tienen que hacer es trabajar esas componentes, obtener la magnitud del número y la fase que tiene. Profe, ¿podría repetir, por favor? Claro que sí. Les comentaba que quienes ya terminaron de copiar la información o quienes no tienen alguna pregunta, alguna duda, digamos como un ejercicio B, lo voy a anotar aquí al lado, ¿vale? O aquí de este lado. Como un ejercicio B, ustedes calculen ahora cuál sería el resultado de A menos B. Háganle cuenta que este es un
número D y este número D está en relación a A menos el valor de B. ¿Vale? ¿Qué es lo que van a calcular? Van a calcular el valor de D como tal, ¿vale? En su forma rectangular y D también en su forma polar. ¿Vale, Josué? Eso es lo que tienen que hacer. No sé si queda claro. Sí, gracias. Ok, perfecto. Ay, profe, ¿le puede hacer tantito zoom, por favor? Un poco de zoom, claro. Ahí, creo que ya me pasé mucho. No sé si así está bien. Si necesitan más. Ezequiel, si pudiste tomar la captura. Sí, profe, ya la tomé, gracias. Ok, perfecto. Les voy a hacerlo un poquito más grande. No sé si ahí esté bien, Michi. Sí, profe, gracias. ¿Otro poco? ¿Dijiste, perdón? No, digo que sí, ya está bien, gracias. Ah, ok. No, ¿de qué? Una disculpa si a veces les digo que me repitan, lo que pasa es que luego falla mi internet también y los escucho entrecortado. ¿Vale? No, no piensen que soy grosero o que no les estoy prestando atención. Sí, profe, está bien. Ok, gracias. ¿Alguien ya calculó A menos B? ¿Puedo bajar la pantalla? Sí, profe. Sí, Voy a moverlo un poquito. Ahí, creo que la moví demasiado. Perdón. Vale, lo voy a dejar ahí. Ok, entonces recuerden, la parte del segundo ejercicio, nuestro ejercicio B, es calcular un número D que es igual a A menos B.
Ya tenemos las componentes nosotros, entonces es más sencillo. Tendremos que D es igual a que es 25.7 más J 30.6 menos, en este caso, ¿vale? Nuestro elemento de B, que es de 17.3 menos J10, ¿vale? Entonces nosotros lo podemos representar con la parte real, que sería 25.7 menos 17.3, ¿vale? Y aquí tendríamos simplemente más la parte imaginaria, que sería en este caso 30.6 menos 10, ¿vale? Y con base en ello nosotros calculamos el valor de nuestro número complejo, ¿vale? Que en este caso tendríamos que restar ahí 25.7 menos 17.3, que sería 7 menos 3 son 4, 25, 8, 4, ¿no? Sí. ¿Vale? Y luego la parte imaginaria, que sería 30 menos por menos, nos va a dar más, entonces nos quedaría más J, ¿vale? Y en este caso nos quedaría 40.6. Este sería el valor en su forma rectangular. ¿Cuál sería en su forma polar? ¿Alguno de ustedes ya lo tiene? Según yo, me dio 78.31. 78.31. ¿Y con qué fase? Profe, según yo, da de 41.46 con fase de 78.31. ¿71 qué, perdón? 78.31. La fase es 78.31. Sí. Sí, profesor, yo le dije la fase por accidente. Sí, es lo mismo. 40, bueno, a mí me dio 41.45 y la fase igual Ah, ok. 78.31. Vale. Ok, bueno, ambos obtuvieron el mismo resultado, entonces creo que es correcto en realidad. No recuerdo ahorita en realidad el valor exacto, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer para llegar a este resultado? Pues nada más lo único que tenemos que hacer es la sumatoria de las componentes. Recuerden, la magnitud que nosotros queremos encontrar es 8.4 al cuadrado, ¿vale? Más, en este caso, 40.6 al cuadrado, todo esto dentro de una raíz. Y esto en magnitud les debió dar el 41.46 o 41.45, dependiendo la precisión que tengan ustedes en la parte de la calculadora para hacer los valores. Y recuerden que la parte del ángulo o la fase, ustedes la calculan como tangente a la menos 1 ¿de quién? De sus elementos, 40.6, que es la parte imaginaria, entre 8.4, que es la parte real. Y a eso les debió de haber dado el 78.31 que comentaron sus compañeros, ¿vale? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ok, perfecto. Voy a mover la pantalla, lo voy a dejar ahí en el ejercicio o el inciso B, ¿vale? Y vamos a hacer un inciso C, que es para la parte de la multiplicación, ¿vale? De los valores. Es decir, que tengamos un número E que sea la multiplicación de A por B, ¿vale? ¿Cómo hacemos esa multiplicación? Bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer, si lo hacemos por componentes, básicamente es tener nuestro valor A, que sería 25.7 más J 30.6, que multiplica a 17.3 menos J10. Y lo que se hace es, como en cualquier multiplicación algebraica, ustedes tendrían que hacer este término por este, posteriormente este término por este,
y después tendrían que hacer este término con este y este término con este otro. Claro está aquí que el detalle va a ser cuando multipliquen j por j. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen j al cuadrado, ¿a qué es igual? Bueno, recordemos que j en realidad es la raíz de menos 1 y si le elevamos al cuadrado, eso quiere decir que se cancela en este caso nuestros elementos, la raíz con el cuadrado, y básicamente tenemos que j cuadrada es igual a menos 1. Entonces, por ahí hay que tener cuidado con esa parte al momento de realizar nuestras operaciones. Por eso se dice que es más sencillo cuando nosotros realizamos la sumatoria de los elementos, ¿vale? O en este caso la multiplicación, pero en su forma polar. ¿Por qué? Porque en la forma polar lo que nosotros hacemos simplemente es que tomamos la magnitud de A, se multiplica por la magnitud de B y la parte de las fases, ¿vale? Se suman y con base en ello nosotros obtenemos el resultado. ¿Cuáles eran, por ejemplo, nuestras magnitudes? 40 por 20, y en cuestión de las fases, lo que nosotros tendríamos sería 50, ¿vale? Perdón, ya se volvió loco mi. Voy a escribir otra vez esta parte. 40 por 20, y en cuestión de las fases, nosotros lo que tendríamos básicamente es el 50 más menos 30 grados, ¿vale? Entonces 4 por 2, 8, nos va a dar 800, si no me equivoco, y aquí 50 más por menos nos da menos, 50 menos 30, nos va a quedar una fase de 20, ¿vale? Y así es más sencillo el realizar la parte de la multiplicación, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pueden realizarlo de esta manera con las componentes y les debe de dar un valor muy cercano al que tenemos aquí. Claro está que por la precisión de los decimales, ustedes van a perder ahí información o van a perder datos, ¿vale? Entonces, igual ahí si quieren, nada más como ejercicio o como tarea, ustedes resuelvan esta parte, ¿vale? Pero así en forma rectangular para que obtengan el valor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, sí tengo una duda, pero Adelante, Josué. es que tendría que resolver el ejercicio para resolver mi duda, ¿no hay problema? No hay ningún problema. Por ejemplo, ahí, ya que se multiplica la j y da la j cuadrada, entonces, luego el resultado de 30.6 por 10 se multiplicaría por menos 1, ¿no? Exactamente. Pero entonces ahí ya no habría j. Bueno, ya no Así quedaría es. j. En ese término no, ¿vale? Voy a resolverlo de este lado, ¿vale? Nada más me ayudan ahí con la parte de la calculadora si quieren para que sea más sencillo. Tenemos que hacer el valor término a término, ¿no? Entonces tendríamos 25.7 que multiplica a 17.3, ¿vale? Luego tendríamos más, y en este caso sería 25.7 que multiplica a menos J10, ¿vale? Ese sería el otro término. De aquí te va a seguir saliendo un valor de J. Luego tendrías más, vámonos con el siguiente término, que sería el de J30.6, que multiplica a 17.3. Y finalmente tendrías más la parte de J30.6, que multiplica a menos J10, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes aquí los términos, bueno, de este no hay problema, ¿no? Les va a dar ahí algún valor. Aquí en este caso te va a cambiar el signo a menos, ¿vale? 25 por 10, entonces nosotros tendríamos acá 257J, ¿vale? O menos J, 257. De aquí igual haces una multiplicación de estos y te va a quedar más J y el resultado que te haya dado de 30.6 por 17.3. Y el otro término que tú tienes, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tendríamos?
30.6 por 10, pues nos daría en este caso 306, ¿vale? ¿Por quién? Bueno, sería menos, ¿no? Porque tienes aquí un menos, ¿vale? Y acá te quedaría j cuadrada, porque se multiplican. Entonces, esta j cuadrada es un menos 1. Entonces, en realidad, tú tienes aquí menos 306 que multiplica a menos 1. Y de aquí lo único que tendrías sería el menos por menos, y de este término te queda 306, ¿vale? Entonces, aquí de estos dos términos que tú tienes en la parte central, te va a salir el término de j, y de los otros elementos, que es donde se multiplica o tienes la j cuadrada y tu elemento de la parte real, se vuelve la parte real de tu elemento, y los elementos que tienes con j se vuelve la parte imaginaria, ¿vale? No sé si queda claro, Josué. No sé cuánto les da de estas multiplicaciones, si tienen ahí el valor. La primera acá, perdón. Adelante. Bueno, Ok. la primera acá, 444.61. Ok, ¿vale? Menos J 257. Bueno, lo voy a anotar acá abajo para tenerlo todo. 444.61. Del segundo nos queda menos J 257. ¿Vale? El del otro nos queda más. ¿Y cuánto les da el 30.6? Por el 17.3. 541.62. ¿Cuánto, perdón? 541.62. 541, ¿seguros? Sí, como yo sí. Me dio 529.38. ¿Vale? Ok, a lo mejor no escribí bien los números, es 17.3, ¿vale? Y 30.6, igual medio de 529.38, ¿vale? Y de acá lo que nosotros tendríamos sería más el 306, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos que hacer la suma de estos elementos, los que no tienen parte imaginaria y los que sí tienen parte imaginaria. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos básicamente 444.61 más los 306, ¿vale? Luego tendríamos más los elementos de J, puedo factorizar la J y quedaría 529.38 menos los 257, ¿vale? Entonces, básicamente, esas serían las dos componentes que nosotros tenemos, que sería el 444.61 más 306, que en este caso, ¿de cuánto les da? De 700 algo, ¿no? 750.61. Vale, 750.61. Y de la parte de J, les da de 300 y algo, ¿no? 529.38 menos el Da 257. 272.38. Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces, estos son los dos elementos que les dan. Entonces, para sacar las componentes, en este caso, o bueno, la magnitud, tendríamos que hacer 750.61 al cuadrado más 272.38 al cuadrado, y todo esto en raíz. ¿Vale? Y no sé allí cuánto les dé ese valor. $798.5. ¿Cuánto, perdón? 798.5. Gracias. 798.5, ¿vale? Y el ángulo, pues básicamente sería igual a tangente a la menos 1 de nuestros elementos, ¿no? De 272.38 entre 750.61, ¿vale? Este número de 798, si se dan cuenta, es muy cercano a la parte de 800. ¿Por qué no nos da exacto? Bueno, porque nosotros desde que convertimos los números originales que teníamos aquí, el 40, recuerden que A era igual a 40 con una fase de 50 grados y B
era un valor de 20 con una fase de menos 30, pero cuando nosotros los pasamos a su forma rectangular, fuimos perdiendo decimales. Entonces, por eso es que no nos da exactamente el valor, pero sí nos da un valor muy cercano, el 798.5 hacia el 800. Y este ángulo también nos debe de dar muy cercano a la parte de los 20 grados. Da 19.94. 19.4, ¿vale? Punto 9. Ah, punto 9, perdón. 94. Ajá. Punto 94. Ok. Perdón, es que solo escuché el 4, pero ahí está, ¿no? 19.94, que es muy cercano a los 20, ¿no? En realidad, digo, si redondeamos toda una sola cifra, este de 698 sería 799, y este pues sí nos da directamente los 20, ¿no? Entonces, básicamente pues hay un error de un valor de 1, no es tanto el error que nosotros tenemos. Sin embargo, ¿cuánto procedimiento realizamos nosotros acá y cuánto realizamos en esta parte de acá, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que es más sencillo el que ustedes tengan que realizar, ¿vale? Las multiplicaciones y las divisiones con la parte polar del número y las sumas y restas con la parte rectangular, porque fases diferentes no las podemos sumar de manera directa, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿No? Perfecto. ¿Vale? Entonces, como último ejercicio, la parte de un ejercicio D, que sería un número F, ¿cuánto es A sobre B? ¿Vale? Y para hacerlo de manera rápida, simplemente sería la magnitud de A entre la magnitud de B, ¿vale? Y en cuestión de las fases, es la fase de A menos la fase de B, ¿vale? Entonces, a esto, ¿a qué nos va a dar? Lo que nos daría, así de manera rápida, es el hecho de que tendríamos 40 sobre 20 y una fase de 50 menos 30. Entonces, con este se va, 4 entre 2 nos va a dar a 2, ¿vale? Y la fase nos va a dar menos por menos, nos da más, nos da de 80, ¿no? Este sería el resultado rápido. Si nosotros quisiéramos hacer todo este elemento por medio de sus componentes, en realidad lo que tendríamos es la de 25.7, que es nuestra primer componente, ¿vale? De su parte positiva que tenemos acá arriba, ¿vale? Más J 30.6 entre nuestros elementos de acá, que sería el de, déjenme subir un poquito la pantalla, ahí está, 17.3 menos J10. Tendríamos que hacer eso, pero resulta que nosotros no podemos dividir directamente estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Bueno, lo que se realiza en realidad es que se multiplica por el conjugado, que en este caso sería 17.3 más J10 entre 17.3 más J10, ¿vale? Recuerden que el conjugado siempre es el que tiene el signo opuesto, pero solo se hace con la parte del denominador, ¿vale? Entonces, ¿cómo será la multiplicación? Igual que la hacemos acá arriba, pero si se dan cuenta aquí son dos multiplicaciones, una para el numerador, otra para el denominador, y esto va a hacer que se vuelva un proceso un poco largo, ¿vale? Entonces, si lo quieren intentar para practicar, adelante, lo pueden hacer como una tarea, digamos, no se las voy a evaluar como tarea, pero les va a servir de práctica para que repasen las sumas, para que repasen las restas y las multiplicaciones en función a los números complejos, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o queda todo claro? Todo claro, profesor. Perfecto. Ok, entonces, si no hay preguntas, dudas, si ya terminaron de copiar, por mi parte sería todo el día de hoy.
¿vale? Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana, ¿vale?